Porque dijo Mariano Martínez, ese tema es mío, señores, lo reclamo y por supuesto, y de eso va a hablar, de la precarización laboral. Bienvenido, Mariano, ¿cómo va? Hola, Pablo. La idea es darle una vuelta de tuerca e ir un poco más profundo a la cuestión de las indemnizaciones, porque la verdad que parece una cuestión hasta de propuesta de campaña. Al fin y al cabo, a nadie debería asombrar demasiado que un sector de la política dijera hay que abaratar el costo laboral y uno de los costos laborales severos son las indemnizaciones. Por lo pronto, podría adaptarse a la lógica de otros países. Pero lo que vengo a proponerte, Pablo, es analizar un poco más en profundidad cuál es el origen y cuál es la cuestión de raíz que hace que las indemnizaciones por despidos arbitrarios, porque de eso se trata, porque recordemos que acá no hablamos de despidos con justa causa, sino de despidos arbitrarios. Esa es la idea de la protección. Injustificado viene la indemnización, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el origen, de alguna manera, que sostiene desde lo legal, desde la normativa, la vigencia de las indemnizaciones en Argentina? Algunos se van a sorprender, ¿no? Claro, porque en realidad, ¿quiénes son los que hoy están diciendo vamos a barrer con la indemnización? Los defensores de la República. Los republicanos. Horacio Rodríguez Larreta, todos, Ricardo López Murphy, los que pregonan permanentemente la vigencia de las leyes de la República y de las instituciones y de la Constitución Nacional. No dicen, sin embargo, que la Constitución Nacional es la que consagra la vigencia de las indemnizaciones en Argentina. ¿En serio? Por eso, con la producción, hemos destacado el artículo 14 bis, un artículo que fue incorporado, Pablo, por la dictadura favorita de muchos adherentes de Cambiemos. Es decir, la Revolución Fusiladora del 55 fue la que, a través de una convención constituyente de 1957, incorpora el artículo 14 bis porque, claro, había barrido con la constitución del peronismo, entonces de alguna manera tenían que compensar y decir, bueno, no somos tan horribles como derecho vamos a meter. Vamos a meter esos derechos. Y metieron los derechos todos juntos de segunda generación. Después, si tenemos tiempo, vamos a ir a ese punto. Pero ¿qué dice el 14 bis? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados. Mirá si todo esto se cumpliera, mirá si todo este plexo constitucional, Pablo, fuera de una vigencia plena, que es lo que seguramente quieren los republicanos que hoy quieren quitarlo. Salario mínimo vital y móvil, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas. ¿Cuándo va a pasar eso? Ojalá. Comunistas. Ojalá. Con control de la producción y colaboración en la dirección. Atención, acá viene. Protección contra el despido arbitrario. Sí. ¿Cuál es la protección contra el despido arbitrario? A ver, una persona que venga y diga, me parece que ese despido está mal. No, no es una protección de palabra. Vos los derechos tenés que garantizarlos en los hechos. Sí, ¿y cuál es el hecho que garantiza la protección contra el despido arbitrario, Pablo? La indemnización. Bueno, la ley de contrato de trabajo se basa en este artículo de la Constitución para otorgar indemnizaciones. Exactamente, se basa en el artículo 14 bis y después de la Constitución. Cada convenio establece sus particularidades. Claro, que nadie dice que en realidad cualquier modificación que eliminase la indemnización o que la convirtiera en letra muerta, tendría que remitirse a la Constitución Nacional y pedir en realidad una reforma constitucional. Sí. Porque vos no podés ir contra la máxima normativa que nos dimos los argentinos, que es la Constitución, a través de una ley menor. Hoy consulté con varios juristas y decían, y la verdad que cualquier ley que atente contra un postulado constitucional, como es el 14 bis, te la borran de un plumazo en la primera de cambio. Si hiciera falta más, además del argumento, porque hay dos argumentos centrales, hoy estamos mostrando el argumento constitucional, ya se ha dicho mucho respecto de los efectos en la Argentina de la flexibilización laboral, y déjame detenerme un segundo antes de ir a esto, porque hoy decían muchos, bueno, el momento de mayor creación de empleo en la Argentina, ¿cuándo fue? ¿Cuando se quitaron derechos o no? Bueno, fue en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando, quiero aclarar algo, no solo continuaban los mismos derechos laborales que habían tenido históricamente los argentinos, sino que se había hecho más rígida la legislación porque en aquella oportunidad, en aquel gobierno, se derogó la ley Banelco, se derogó la ley de flexibilización laboral. Pero si eso no te alcanza para entender cuál es la dimensión de hablar de la eliminación de la indemnización, nos vamos a los países del primer mundo, esos que tanto gustan citar los dirigentes de Juntos por el Cambio. La Organización Internacional del Trabajo, no el Instituto Patria, no la CGT. No la CGT, no la CTA, no.
La Organización Internacional del Trabajo, en un informe de 2015, dice recortar la protección de los trabajadores no redunda en mayor crecimiento. No hay resultado económico en el recorte de derechos. No hay tampoco mejora en el mercado laboral. De hecho, lo hemos visto en la Argentina, Pablo, que cada vez que se recortaron derechos del trabajador, hubo más desocupación y hubo mayor precarización del empleo. ¿Cuál es entonces la conclusión? Una primera conclusión es que lo único que sucede cuando se recortan derechos de los trabajadores, y en el caso las indemnizaciones, lo que redunda necesariamente siempre es una mayor rentabilidad de las empresas. ¿Eso implica que todos los demás vamos a estar mejor? No. Todos los demás vamos a estar igual o peor y los trabajadores van a estar peor. Pero además, las empresas toman gente cuando les va bien. Y cuando les va mal, porque la situación del consumidor está destruida, como pasó con Macri, ahí sí tienen, lamentablemente, que despedir gente, ¿no? Esa es la situación desgraciada que vivimos durante el Macri. Y déjame agregarte un datito nada más, Pablo. Se viene hablando de la mochila argentina, la propuesta de Teddy Karagossian, reemplazar la indemnización por un seguro. Y la verdad es que hay algo que no le hemos preguntado, y esto hago un mea culpa a Teddy Karagossian, es ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Qué ley les impide a los empresarios contratar un seguro de capitalización y ahorro para que todos sus trabajadores estén protegidos el día de su jubilación o estén protegidos el propio empleador al momento de producir el despido? Interesante. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, muchas repercusiones. Muchas repercusiones en el campo laboral. Muchas. La CGT optó por no responder. Esto es una táctica que tiene la conducción actual de la CGT, discutible o no, pero es una estrategia que tiene que ver con no elevar la espuma de determinados debates. Lo que dicen los dirigentes de la CGT actual es, a ver, si no está en discusión porque nadie los lo va a sacar o no se han presentado los proyectos de ley, que en realidad están presentados, pero no tienen impulso, ¿para qué nos vamos a subir nosotros a darle más vidriera? Sin embargo, vemos, por ejemplo, a Pablo Moyano declarando muy fuerte Juntos por el Curro. Atención, así lo ha denominado a la coalición opositora. La indemnización es el capital de todos los años trabajados de los compañeros. Lo que pretende la derecha es echarlos sin ninguna moneda. Nuestra organización sindical no lo va a permitir. Se lo digo a Larreta, a Vidal, a Tetaz y a todos los de Cambiemos que no van a poder. Esto dice el número 2 del gremio de los camioneros. Y déjame, si podemos hacer un pequeño cierre, Pablo, con algo que vuelve a la lógica inicial de los grandes republicanos que nos vienen a decir hacia dónde tiene que ir la Argentina. Vos sabés que los juristas, yo por supuesto no tengo la menor idea, pero consulté, los juristas hablan de generaciones de derechos. Sí. Los derechos de primera generación, aquellos que en realidad están muchas veces ligados al postulado de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Los derechos de primera generación tienen más que ver con los derechos de libertad, libre tránsito, los derechos de la protección de la vida. Exactamente. Los derechos de segunda generación son, de alguna manera, los que están resumidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y hoy por hoy, en la Argentina y en el mundo, estamos discutiendo los derechos de tercera generación que tienen que ver con criterios de solidaridad, de vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Vos fijate que los que vienen a modernizar la Argentina, cuando estamos discutiendo los derechos de tercera generación, quieren empezar a conculcar los derechos de segunda generación. Es así. Ni más ni menos. Eso es también lo que hoy se está discutiendo en las elecciones. Sobre este tema, Cristina, hoy, dale. En esta legislación, acá no se decide porque la protección contra el despido arbitrario es una inclusión del artículo 14 bis, que no es de los peronistas. 14 bis fue los que derrocaron a Perón, que como que tenían que aparecer que no eran tan antiobreros, me enchufaron el 14 bis con todos los derechos laborales. Entonces hay que discutir. Ahora, decir que vamos a generar más trabajo si eliminamos la indemnización por despido, mentiras. Lo explicaba ayer Máximo en Bahía. Con los 2 dígitos 24, 25% de desocupación y sin tocar ninguna ley laboral y restituyendo la vigencia de miles de convenios colectivos de trabajo, llegamos a una desocupación del 5.9. Vamos, che. ¿A quién le quieren hacer creer esto? Ahora, si vos querés eliminar la indemnización por despido para que los empresarios estén más tranquilos y ganen más plata, bueno, pero decilo así, pero no lo pongas con la excusa
para generar más trabajo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el rol sagrado que debería tener el periodismo en la República Argentina. Debe ser cansador, ¿no? Porque Cristina toda su vida luchando contra estas mismas mentiras, que además cuando se aplicaron fracasaron, cuando creció el trabajo no se aplicaron. Pero ya hasta está demostrado, pero hasta el cansancio en nuestro país. Y de vuelta vuelven con lo mismo. Ya, de verdad, cansan con tantas mentiras. Sí, hay un cassette. Cansador, ¿eh? Hay un cassette, ¿no? Sí, de una sí, parte sí, de la sí. dirigencia argentina. Lo de Tetaz, por ejemplo, a Tetaz hay que mandarlo a leer la Constitución, porque se ve que no la leyó en su vida, ¿no? Que lea el artículo 14 bis porque él dice, porque él no habla de seguro, no habla de nada de eso, ¿eh? Él directamente dice, ni el sistema de la UOCRA, Estados equivocadamente, Unidos. él dice libertad total para echar a la gente y libertad total para tomar, como si hubiese restricciones. You're ¿no? fired, como dicen en Estados Unidos. Porque sí, la es- cajita de cartón y chau, te Es fuiste. el modelo para todo ese sector, Pablo. Lo último que te digo, cuando pensamos en las indemnizaciones, cuando pensamos en todo esto, pensamos en reforma laboral inmediatamente. Y Claro. uno no debería ser necio y decir, bueno, hay que discutir a veces la legislación laboral. Probablemente haya que discutir algunos aspectos, aunque Los todos los convenios años... se pueden discutir. Todos los años en paritaria se discuten. Sin embargo, cada vez que te propongan discutir una reforma laboral en un momento de contracción de la economía y del mercado laboral, es para sacarle derechos a los trabajadores. Totalmente. Es para aprovechar el mal momento que los trabajadores están pasando. Gracias, Manero Martínez, muy amable.